Buenos días, hermano en Cristo Jesús. Dios les bendiga grandemente. Que la paz, la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos acompañe, nos guarde, nos proteja, nos bendiga en este día precioso de parte del Señor. Y el versículo de hoy, viernes 14 de marzo del año 2025, lo encontramos en el libro de Santiago, capítulo 1, a la altura del verso 22, que dice: Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoles a vosotros mismos. Escuche lo que dice el mensaje del Señor en esta poderosa y bendecida mañana. Que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque a veces somos oidores de la palabra. ¿Y quién es una persona hacedor de la palabra? El que escucha el mensaje y lo pone en práctica. Pero el que solamente es oidor es la persona que escucha el mensaje de salvación, pero su vida no hay un cambio. Su vida sigue siendo la misma. Pero el que es hacedor de la palabra escucha el mensaje, lo recibe y lo pone en práctica. Hoy quiero decirte de parte de Dios que seamos oidores y hacedores de la palabra, que la escuchemos y la coloquemos en práctica. ¿De qué nos sirve escuchar la palabra y nuestra vida sigue igual? ¿De qué te sirve que tú vayas cada domingo, cada miércoles a la iglesia a recibir palabra, pero no la pones en práctica? ¿De qué te sirve tú ayunar, leer la Biblia, pero no hay un cambio en tu vida? Tenemos que ser hacedores de la palabra, que haya un cambio en nuestra vida, un cambio real, un cambio genuino de parte del Señor. Por eso vemos mucha apostasía en la iglesia en estos últimos tiempos. Mucha gente hablando locuras en las redes sociales. Muchos cristianos que se han desviado. ¿Por qué? Porque no han colocado en práctica el mensaje de salvación. Por eso quiero decirte de parte de Dios que solamente no seas un receptor de la palabra, también un hacedor, que tú la pongas en práctica, que vivas la palabra, que solamente no te llenes la boca diciendo yo soy cristiano, pero no vives el evangelio, no vives la palabra. Los judíos, muchos fariseos, escribas, ellos decían que vivían en la ley, que guardaban la ley, pero no la ponían en práctica. Le colocaban cargas pesadas al pueblo, pero ellos ni con un dedo querían moverla. Y cuando Jesús se enfrenta a ellos, Jesús les habla la palabra tal y como es. Ellos empezaron a perseguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús le hablaba la palabra que ellos mismos leían. Jesús le hablaba que en la ley de Moisés la palabra era que venía el Mesías. Ellos no le creyeron. Por eso Jesús lo confrontó. Jesús le decía, hay que tener misericordia, hay que perdonar y ser perdonado. Por eso hoy quiero decirte de parte de Dios que tú empieces a poner en práctica lo que aprendes de parte del Señor. El Evangelio significa buenas nuevas a la vida de un ser humano. Que la gente vea en nosotros un cambio, que la gente vea en ti que Jesús vive en tu vida, que en tu rostro se refleja Cristo en tu corazón. Que no seamos como los cristianos de estos últimos tiempos, cristianos crispetas, cristianos frágiles, cristianos de porcelana. Escúchelo, en estos últimos tiempos hay un modelo de cristianismo que todo es lícito. Escuche, pero hay cristianos genuinos, hay cristianos de verdad que escuchan el mensaje, pero que lo ponen en práctica. Ponen en práctica el mensaje de salvación, ponen en práctica la palabra que aprenden cada día, cada revelación, cada texto bíblico, cada mensaje que el Señor nos da es para nosotros ponerlo en práctica. Es para nosotros aprender de la palabra de Dios. No para llenarnos la boca diciendo yo soy cristiano, yo soy evangélico, pero no colocamos en práctica lo que aprendemos. Por eso la palabra dice que solamente no seamos oidores, porque si somos oidores nos engañamos a nosotros mismos. Hoy quiero invitarte a que tú pongas en práctica lo que aprendes de parte del Señor. Así como tú pones en práctica lo que aprendes en una empresa o lo que aprendes cuando estás en un emprendimiento o en una universidad y lo llevas a la práctica. Así mismo es esto que estamos viviendo en el Evangelio. Aprender la palabra y llevarla a la práctica. La Escritura dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu enemigo. Apártate del pecado, dice la palabra de Dios.
pero escuchamos mensajes de amor, mensajes de alejarnos del pecado. Hay unos que lo escuchan, pero como no lo ponen en práctica, vuelven y caen en el pecado. Por eso hoy quiero invitarte, tú que me escuchas, tú que estás ahí escuchando este audio, esta palabra de parte de Dios el día de hoy, quiero invitarte a que pongas en práctica la palabra, a que pongas en práctica lo que aprendes en el Evangelio. Si tú cada domingo recibes un mensaje en tu iglesia, en tu congregación, ponlo en práctica. Anota lo que el pastor, el predicador te está enseñando y llévalo a la práctica. Medita en él, dígale: Señor, ayúdame a poner en práctica tu palabra. Ayúdame a poner en práctica lo que he aprendido en este día. Hoy quiero invitarte de parte de Dios a que solamente tú no seas un oidor, sino que seas un hacedor de la palabra. Mire que hay una diferencia muy grande entre ser oidor y ser hacedor. El que es oidor es una persona que no hay cambio en su vida, pero el que es hacedor es alguien que su vida ha sido transformada y ha sido cambiada por el Evangelio. Por eso hoy quiero decirte, invitarte a que tú seas hacedor de la palabra, a que tú seas un cristiano diferente, no un cristiano del montón como lo están haciendo en estos últimos tiempos. Hay muchos cristianos flojos, muchos cristianos, hermanos, que no hay un cambio en su vida, que así como están en el mundo quieren estar en la iglesia porque no viven la palabra. Y tú empiezas a vivir ese evangelio, empiezas a vivir en santidad, empieza a vivir el evangelio puro y santo como manda su palabra. En el nombre de Jesús te bendigo y te guardo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a aquella persona que escucha tu palabra, aquella persona, Señor, que está escuchando tu palabra en esta mañana. Señor, ábrele su corazón, entra en él, Señor, ayúdalo, levántalo, extiende su mano sobre él, Jesús. Guarda, Señor Jesucristo, su salida y su entrada, protéjalo de la muerte y la enfermedad. Señor Jesucristo, queremos ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Queremos poner en práctica cada día que tú nos invitas a escuchar tu mensaje. Gracias, Jesús, por este tiempo, en el nombre poderoso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, te guarde. Bendiciones. Bendiciones.